Muy buenos días, entonces, a todos, a todas. En nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, les doy la más cordial bienvenida a la octava escuela FEDU-UTLA, que es la versión invierno en esta ocasión. En esta octava versión, queremos en primer lugar agradecerles a todos ustedes, a todos los que se han dado el tiempo para estar con nosotros en época de vacaciones, porque la mayoría de los profesores están de vacaciones. Nosotros felices de acompañarlos, ¿ya? Y también de que tengan esta sostenida preferencia en el tiempo por capacitarse con nosotros. Esta iniciativa es una iniciativa que parte de la Coordinación de Vinculación con el Medio y la Dirección de Prácticas de la Facultad de Educación, y surge también a través del trabajo colaborativo entre las escuelas que componen la Facultad de Educación, los centros de práctica y también las instituciones públicas y privadas vinculadas a educación. Esta versión, como también las anteriores, siempre la organizamos en torno a las prioridades que emanan del ejercicio de la docencia en el sistema escolar chileno. Estas prioridades las detectamos principalmente a través de encuestas que se aplican al final de cada uno de los talleres, y en donde a través de las respuestas que nosotros recogemos en esas encuestas, las respuestas de ustedes, nos dan en donde nos dan a conocer sus prioridades de perfeccionamiento, y de esa forma entonces planificamos la siguiente versión. La escuela FEDU-UTLA a través del tiempo se ha ido constituyendo y además asentándose como un espacio de libre acceso en donde se convocan especialistas nacionales e internacionales a exponer diferentes temáticas, realizar talleres, capacitaciones o cursos que respondan a lo planteado como necesidad por las comunidades de establecimientos educacionales del país. En esta ocasión entonces, tal como se los avanzaba hace unos minutos, el taller que nos convoca hoy tiene por nombre Uso Intermedio de Microsoft, Ensayos, Informes y Curriculum Vitae. El taller está a cargo del destacado expositor de hoy, don Juan Enríquez. Juan Alejandro es licenciado en Educación y profesor de Filosofía de la Universidad Silva Enríquez, máster en Entornos de Enseñanza-Aprendizajes mediados por Tecnologías Digitales de la Universidad de Barcelona, en España. Es director y fundador del Laboratorio de Educación de Hospital Digital, y en estos momentos se encuentra en España haciendo un doctorado que nos contará a lo mejor en unos breves minutos en qué consiste. Te damos la palabra, Juan, y los agradecimientos entonces a que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Silvana, muchas gracias, Santiago, que lo veo conectado también. Gracias a quienes organizan esta nueva versión de la escuela, ¿cierto? FEDU, de la Escuela de la Facultad de Educación de UTLA, en esta ocasión escuela versión invierno. Como tú decías, desde lejos, desde varios kilómetros, bueno, por lo menos para los que están en Chile, desconozco si alguien se ha conectado. He estado viendo por ahí, México, ¿cierto? También están conectadas, gracias por ello. Yo en este minuto estoy en Portugal, si bien estoy viviendo en Granada por mis estudios, he tenido que desplazarme a Portugal y estoy en un pueblo, en una ciudad, pueblo intermedia entre mi destino, y había tenido algunos problemas de conexión, así que esperemos que eso se haya resuelto y pueda estar con ustedes el día de hoy. Si no, ya veremos cómo lo podemos resolver. Tal como indicaba el título, la idea es poder conversar desde un taller con aspectos prácticos y ejemplos, ¿cierto? Sobre el uso de Microsoft Word para algunos tipos de documentos, que son los que más utilizamos. Muchas veces, ¿cierto? Para hacer ensayos, informes, currículum vitae, pero también para cualquier otra documentación. Eso es para colocar un subtítulo de un webinar, ¿cierto? Y con un público de interés en particular, pero no crean de que estas funciones no puedan servir para
para otro tipo de documentos también. Primero que todo, y como esto lo que busca es ser un taller que responda a las necesidades también, en este caso de ustedes, les estoy dejando en el chat un enlace a Padlet, un muro, ¿cierto?, a completar de forma colectiva por ustedes. Apenas puedan ingresar, vayan registrando, por favor, la respuesta a la sencilla pregunta de qué función te gustaría conocer mejor de Microsoft Word. Cuando ustedes escriben, trabajan un documento que por lo tanto ya están en un conocimiento del mismo, probablemente hayan cosas que a lo mejor ustedes digan, pero yo me gustaría poder hacer eso, pero no sé cómo, me gustaría hacerlo de forma automatizada, pero no sé cómo, o se me ocurrió esta idea, pero no sé si es que Word me puede ayudar y tengo que hacerlo como lo he hecho antes, a mano, de manera manual, luego vuelvo a pasar y luego escribo, y quizás sienten que están perdiendo mucho tiempo. Entonces, en primer lugar, vamos viendo cuáles son aquellas funciones que a lo mejor ustedes están necesitando en su día a día mientras desarrollan, escriben, trabajan, ¿cierto?, con esta herramienta. La idea es que vayan registrándolo entonces y así yo también pueda focalizar, porque yo entiendo también que ante una gran conexión, ¿cierto? En este caso más de 40, está muy buena la participación, ¿cierto? Pueden haber funciones que son más básicas para quienes a lo mejor ya han desarrollado otras habilidades en la herramienta, pero que para otras personas que están conectadas a lo mejor terminan siendo algo casi muy avanzado, que no lo habían visto o que ni siquiera sabían que se podía utilizar. Entonces vamos a buscar hacer ese equilibrio entre funciones que hay quienes pueden encontrarlas algo más básicas y hay quienes pueden encontrarlas ya realmente más avanzadas o incluso, que es lo que buscamos, desde un nivel más intermedio. Así que mientras yo estoy hablando, yo estoy esperando que ustedes ya estén contestando y que me encuentre con un muro, cierto, completo. Voy a compartir, a ver qué está pasando, si están completando, ¿cierto? Está por acá. Perfecto, ahí están funcionando, ¿cierto? Vamos a ver. Démonos unos minutitos, no se compliquen. Vamos viendo qué están esperando. Estoy viendo ahí que siguen entrando, bueno, hormiguitas como pone Padlet, para resguardar anonimatos. Rúbricas, interesantes, sí. Siempre se necesita, especialmente para el profesorado, ¿cierto? Temas de Word, sería útil poder hacer libros digitales, mapas conceptuales y portadas. Rúbrica, mira, ahí se repite. Conocer sobre informes y CV, norma APA, índice. Bueno, también aparece por ahí citas con APA. Recordemos que, eso sí, Word trabaja con la 6ª versión, lo cual no implica de que sea una tremenda ayuda trabajar con esa cita y referencias y que luego, bueno, se tengan que ajustar o corregir manualmente, pero por lo menos ya se avanza significativamente en otro aspecto. Autocompletar tablas, edición de mapas conceptuales, hacer mapas conceptuales, compartir correspondencia. Ya, mira, están saliendo funciones que justamente son importantes de considerar. Quizás no estaban pensadas para el taller en función de lo que estaba pensado para ensayo, informe, ¿cierto? Currículum, pero es que van surgiendo ideas porque este es el día a día de ustedes, de lo que van necesitando, de lo que van requiriendo, de lo que van gustando. Hacer un CV en Word acorde a esta era digital, un estilo SD Canva, pero en Word sin que se desconfigure. Lista de referencias de acuerdo a APA.
la mayor cantidad de funciones para realizar informes, portadas, tabla de contenido. Perfecto. Bueno, yo creo que estamos llegando, ¿cierto?, a un criterio común de que el tema de las referencias son fundamentales, ¿cierto? Las citas, el índices o tablas de contenidos y las portadas. Al parecer ahí estoy encontrando, ¿cierto?, factores en común para lo que son los tipos de documentos que estamos hablando. Estoy viendo en el chat que están diciendo que no me logran escuchar bien. Es algo que a la Al mayoría le parecer pasa. un poquito bajo. Yo te escucho bien, Ya, pero sí, Rosy ahí está contestando que también. que me escuchan bien, algo más bajo, otros que muy bien. Bueno, yo Sí. tengo aquí, si se dan cuenta, en la parte del micrófono pegado a mí casi, tratando de ver, si bien es cierto, estoy haciendo un esfuerzo de hablar más fuerte, tampoco estoy gritando porque tengo a los peques durmiendo un poco más allá. Aquí ya son las 10, van a ser las 10:30 de la noche, pero igualmente estoy hablando lo más fuerte que puedo. Si hay quienes me escuchan bien, al resto entonces les pido que puedan ir subiendo volumen para ver si eso les puede ayudar. Perfecto. Yo creo que vamos a tener que pensar entonces, Silvana, a lo mejor un segundo taller en algún otro momento, por ejemplo, para los aspectos más pedagógicos, como son las rúbricas, ¿cierto? Yo creo que Mm, las rúbricas es un tema de interés. sí, sí, Juan, podemos perfectamente pensar en la próxima versión de la escuela, que sería en verano, hacer algo que tenga que ver con los aspectos más pedagógicos, totalmente. Súper, sí, sí, porque claro, eso en particular para el día de hoy, quizás van a haber algunas funciones que pueden ayudar, pero también me parece que amerita pensarlo de una forma más completa y ahí agregar, por ejemplo, el tema de los mapas conceptuales. Yo no tendría problema. Vamos, yo creo que a centrarnos entonces en lo que está generando mayor coincidencia, son las citas y referencias con APA. Recordemos que con sexta versión, que es lo que tiene Word hasta ahora, portadas, índices, ¿cierto? Yo creo que tablas de contenido, yo creo que por ahí vamos. Muy bien, yo les Muchas agradezco gracias, entonces. Juan. Sí, les agradezco la participación, ¿cierto? Que están aquí ya haciendo notar que hay bastante coincidencia y te animo, Teresita, a que ojalá puedas encontrar el modo de escuchar, ¿cierto? Mejor lo que se está conversando. De repente, si tienes audífonos, a lo mejor auriculares, ¿cierto? A lo mejor esos no están funcionando muy bien, cambiarlos, o al revés, que si no lo estás ocupando, en el caso que los utilices, quizás pueda también mejorar, como te está diciendo ahí Natacha. Perfecto, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a ir directamente a nuestro documento en blanco de Word. Bien, además, como comentábamos, claro, tratando de respetar los tiempos, vamos a revisar, mostrar algunas funciones. Evidentemente no pueden ser todas, no podemos hacer un curso, ¿cierto?, con un mayor nivel de experticia, para respetar también los tiempos de ustedes de conexión, que sabemos que son acotados y que desde ya les agradecemos que estén, ¿cierto?, el día de hoy en este taller. Aquí ustedes se encuentran con una página en blanco en donde tenemos que realizar, ¿cierto?, la redacción de algún tipo de documento como el que estábamos o los que estábamos mencionando. Desde ahí, ustedes pueden ya detectar que en el uso diario deben haber un cierto porcentaje de botones que utilizan y es probable, me ha pasado a mí también, por supuesto, que ese porcentaje muchas veces termine siendo muy bajo en relación a todos los botones existentes.
Por ejemplo, se habían dado cuenta que aparte de estos botones, ¿cierto? Predeterminados que aparecen en la barra, si uno hace clic en esa flechita inferior derecha de cada recuadro, de cada sección, podemos, por ejemplo, encontrar que en portapapeles van apareciendo algunas funciones de apoyo. Por ejemplo, acá directamente el enlace que yo había dado ya de Padlet. Si se van a fuente, les aparece inmediatamente un recuadro con las mismas funciones que acá, pero desplegadas desde un diseño, ¿cierto?, más completo, más visual, que nos ayuda a organizar mejor estos botones que en la medida que no sepamos qué significa cada uno, nos pueden a veces incluso hasta confundir. En cambio aquí sabemos y tenemos ordenado que, por ejemplo, estos 3 botones, NKS, bajo, se refiere al estilo de fuente. Si es cursiva, si es normal, si es negrita, negrita cursiva, los tamaños, si queremos o no subrayar, qué tipo de color de fuente, que a veces confundimos el color de fuente, ¿cierto? Con color de subrayado, si es que lo tuviéramos, en fin. Ya inmediatamente nos permite dar algunas opciones y cuando queremos hacer un documento formal, podemos incluso establecerlo como predeterminado o en algunos casos podemos ir a configuración y dejar algunos cambios que sean solo para este documento. En fin, nos podemos ir a una función avanzada en donde nos dan otras opciones entonces este recuadro para ir viendo cómo lo vamos desarrollando. Miren, ahí estoy viendo que están hablando de mis redes sociales. Gracias, Víctor, por mencionarlo. Aunque debo también mencionar de que por razones de optimización de tiempo, hoy en día estoy utilizando mucho más mi LinkedIn, ¿cierto? Como red social de contacto. Pueden seguir mi LinkedIn con mi nombre, Juan Alejandro Enríquez, lo buscan y inmediatamente les debiese aparecer. Así que, pero claro, ese Instagram estoy empezando a dejarlo probablemente porque ya se requiere más tiempo mantener las distintas redes sociales. Aprovecho ese paréntesis a propósito de lo que estoy viendo que están preguntando en el chat. Muy bien, entonces a lo que voy es que acá ustedes se encuentran, ¿cierto?, con múltiples funciones visualizadas de un modo distinto para que también se ajusten a lo que ustedes requieren en el tipo de sangría, espacio, líneas, saltos de página. Así también, cuando aquí aparecen, ¿cierto?, por ejemplo, los estilos, si ustedes hacen clic en ese botón inferior, se despliegan todos esos estilos, pero también la opción de crear un estilo nuevo, ¿cierto? De borrar el formato para empezar de cero o de aplicar ciertos distintos estilos que puedan, digamos, responder a lo que nosotros estamos buscando. Y si se van aquí a la flechita, nuevamente nos aparecen entonces desde otra visualización. Y por otro lado tenemos las pestañas que nos abren a un mundo de posibilidades dentro de lo que es esta herramienta de procesador de texto y que vamos a utilizar en la medida de que vamos conociéndolo. Yo lo primero que invito es ser lo más autodidacta posible, pero también comprender de que hay quienes ya hicieron esto antes, ¿cierto? Y si no pueden conectarse a talleres como este de manera síncrona, sabemos que en YouTube o en portales como la Facultad de Educación, las escuelas de justamente la facultad, o ciclos de webinar o de distintas universidades, ustedes pueden buscar y siempre van a ver tutoriales, ¿cierto?, validados anteriormente, porque en YouTube también los hay, pero sabemos que hay muchísima variedad y se van a encontrar también con ello. Pero no tenerle miedo a aprender. De repente en un día en que tengan algún tiempo libre, puedan empezar a buscar, ¿cierto?, qué significa cada uno de estos. Por ejemplo, si colocamos el cursor sobre una de estas opciones, nos va dando alguna información de lo que significa. Aquí ya en insertar podemos encontrar que, como nos pedían en el Padlet, sí podemos hacer alguna portada, por ejemplo.
¿Se dan cuenta? Aquí tenemos portadas. Ustedes muchas veces reciben de parte de estudiantes trabajo que les enviaron una plantilla de la universidad o del colegio donde ustedes trabajan y les llegó otra completamente distinta, pero que dentro de todo también se ve bien, está bonita. Bueno, muchas veces el estudiantado utiliza esta función y va creando portadas. Y además ustedes pueden encontrar, ¿cierto? Si es que lo hubiera, algún otro tipo de contenidos también en línea, dependiendo de las suscripciones que tengan a Microsoft. Aquí ya nos encontramos entonces con distintas portadas que pueden favorecer una estructura más formal o más con un diseño, ¿cierto?, más agradable a la vista y a la lectura. Entonces pueden ser con uso de colores, con uso de imágenes o algunos que son, ¿cierto?, más simples, más sencillos, pero que al mismo tiempo ya nos ordenan cómo va a ser nuestro trabajo. Así que tenemos y ya vamos a conversar cómo insertar portada. Pero también uno dice, bueno, es que quiero generar un documento, por ejemplo, que va de la mano con la escritura más de ensayo, en donde queremos hacer algunas pausas, ¿cierto? Desde lo que va a ser el título, el índice, y para ello voy agregando páginas en blanco para evitar utilizar, ¿cierto?, el enter permanentemente. Enter, enter, ¿por qué? Porque nos va desconfigurando el propio formato que hemos elegido. O que queremos separar párrafos, ideas, en estructuras en donde no se muevan cuando nosotros sigamos agregando texto a la página anterior. Y para eso son el salto de página. Todo esto lo vamos a ir revisando, pero lo primero que les quería mencionar sobre estas opciones es justamente la alta gama de acciones que tiene Word y que no tengamos miedo a pensarlo. Por ejemplo, uno dice, no, es que la tabla yo la hago en Excel, la copio y la pego acá. Bueno, pero depende de la complejidad. Podemos nosotros crear nuestra propia tabla, podemos insertar, por supuesto, una tabla que vaya con ciertas dimensiones, con cantidad de columnas, cantidad de filas, ancho, o incluso podemos convertir, ahora está en blanco, pero si tuviéramos texto, podemos convertir texto en tabla. Si es que generamos un texto con tabulación, es decir, lo que vendría lo que vendría siendo una forma simulada de columnas, todo eso podemos ir conversándolo durante esta sesión, este taller. La idea es que en la medida que vayan teniendo alguna pregunta o comentario, lo vayan dejando en el chat para yo ir abordándolo. Bueno, distintas opciones, ¿cierto? Como les decía, que tienen acá, pero vamos a empezar de algún modo con lo que vendría siendo, por ejemplo, de los 3 compromisos que hice: ensayo, informe y currículum vitae. Para lo que es el ensayo, que tiene un formato muchas veces más libre, o si está acotado a temas de formato, ¿cierto?, de fuente, cantidad de palabras, etcétera, que pueden poner las instituciones educativas. O ustedes que van colocando a sus estudiantes, pero si son quienes tienen que escribirlo, por ejemplo, para quienes están cursando algún diplomado, algún posgrado, sabemos que el profesorado no solamente prepara material para sus estudiantes, también tiene que ir preparando en sus propios procesos de educación y formación permanente. Entonces, bueno, si tienen que escribir un ensayo, evidentemente cada quien tiene su estilo, su estructura, reciben una pauta, reciben una rúbrica, y por lo tanto yo no voy a centrarme en explicar qué es un ensayo, sino que cómo podemos ayudarnos con algunos botones, algunas funciones de Word para que esa escritura sea un tanto más amistosa, incluso ya al momento de entregar, porque uno, si es por escribir, puede escribir mucho y puede escribirlo sin mayor dificultad. Pero si tiene que presentarlo de un modo que visiblemente quede más ordenado, entonces ahí es donde entran estas funciones. Yo no sé si sabían ustedes, pero para no estar copiando y pegando textos de internet, que muchas veces se hace para los talleres, para dar ejemplos, pero que puede incurrir en alguna falta incluso de derechos de autor, cuando ese texto se visualizaría, por ejemplo, acá en un video que después se sube a otro portal y no queda referenciado ni citado. Word tiene la opción de que utilicemos el famoso Loren, ¿cierto?
el lorem ipsum, estos párrafos que parecía que fuera latín, que parecía que fuera otro idioma, pero que aparecen en todos los bocetos, borradores, que nos entregan muchas veces desde gente de diseño, que está ofreciéndonos, ¿cierto?, una maqueta de algo. Bueno, Word lo tiene y lo podemos utilizar para cuando lo necesitamos. Si un ensayo, hagamos algo que sea más o menos de esas dimensiones, no, alguno breve, muy acotado, no un ensayo largo tipo artículo, paper. Entonces le vamos a dar la instrucción a Word colocando quizás voy a aumentar un poco para que se vea mejor, colocando el signo igual, escribiendo lorem, un paréntesis y la cantidad de párrafos que vamos a pedirle que nos haga de manera automatizada. Si colocamos 150 ya va a ser suficiente. Le damos a Enter. Entonces, igual, lorem, paréntesis, 150, cierre paréntesis, y miren, automáticamente nos genera, ¿cierto?, un texto que podemos utilizar de ejemplo para nuestros estudiantes, que no nos tenemos que complicar en copiar, pegar de algún lado, citarlo, referenciarlo, saber si tenemos derechos de uso o no. Y aquí ya tenemos esta primera función, ¿ya? Luego, si el lorem lo que hace es tomar el formato predeterminado que ya teníamos en la página. Si queremos que esto se vea, ¿cierto?, con formato que haya que entregar, bueno, tenemos que ir trabajándolo. Por ejemplo, si hacemos clic en Control más E, tenemos la selección completa, ¿cierto? Eso es una abreviatura de lo que vendría siendo seleccionar todo. Generalmente uno lo hace con el botón de la derecha, ¿cierto? Y va viendo si es que está la opción y si es que lo puedo seleccionar, si no, lo seleccionamos así. Bueno, Control E automáticamente nos selecciona todo el texto. Y a todo este texto nosotros le agregamos acá la función de justificado, ¿cierto? Y ya nos queda justificado por lo menos todos los párrafos y cada vez que agreguemos algo dentro de dentro de esto, vamos a tener entonces el mismo formato. Bien. ¿Qué es lo que hacemos en un ensayo? Generalmente no le colocamos portada, pero si lo pidieran, bueno, lo agregamos, ¿cierto? Las portadas se ocupan principalmente en los informes, pero sabemos que también en términos académicos a veces se piden estructuras de las instituciones, ya sea a través de ustedes como profesores a sus estudiantes, como de las instituciones educativas en las que ustedes pudieran estar cursando algo. Entonces sería portada, sería una tabla de contenido, índice, sería el texto, por supuesto, y luego todo lo que tiene que ver con las referencias y bibliografía, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo también cómo le vamos agregando a esto lo que nosotros vamos requiriendo. De partida, si queremos entonces considerar un espacio ahora para pensar nuestra tabla de contenido, tenemos que hacer algunos pasos. Nos vamos a insertar y vamos a agregar, por ejemplo, una página en blanco. Luego vamos a agregar un salto de página. Fíjense que el cursor está acá al inicio del texto. Agregamos un salto de página y automáticamente tenemos estas dos páginas, ¿cierto?, en blanco para que podamos trabajar con los mínimos, ¿cierto?, que necesitamos. Luego vamos a agregar número de página para que visualmente se vea tal como debiese integrarse luego el índice. A mí me gusta ocupar mucho al final de la página, a mano derecha, al centro o a izquierda, es indiferente, pero generalmente lo ocupo abajo. Entonces vamos a verlo esta vez, no sé, a mano derecha. Y tenemos ya nuestra página. Pero le voy a colocar aquí en las opciones, cuando uno está dentro de una función, inmediatamente se abren acá detalles, una pestaña con los detalles de esa función y aparecen más botones todavía. Bueno, lo voy a dejar para que la primera página sea diferente porque claro, no queremos que se vea el número en una primera página, sino que comience ya desde la segunda. Y ahí entonces aparecen números de página, y vamos organizando mejor nuestro texto. Luego, ya estamos acá en la primera parte, ¿cierto?
que nos jugamos un poquito a ver cómo se vería con una portada. Vamos a colocar una portada simple, que no nos ocupe mucho. Por ejemplo, esta se ve interesante, donde podemos agregar una fecha, ¿cierto? Vamos viendo las opciones, si se dan cuenta, un calendario mucho más atractivo que estar agregando el texto a mano. Vamos a colocar la misma fecha de hoy. Entonces, hoy, 5 de julio de 2023. Ya después ustedes tendrán que concordar el formato de portada que a lo mejor le hagan llegar, pero si no le hacen llegar un formato, ya tienen la opción de entregar algo de este estilo. Acá van a colocar el título del documento. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir taller. Yo no tengo activado, por ejemplo, el botón del teclado de mayúsculas, pero el formato de título que tiene esta portada obliga a que lo que uno escriba quede tal cual. Y por lo tanto ya queda en mayúsculas. Entonces, taller de Word. Y lo vamos a colocar acá. Uso intermedio, por ejemplo. Nombre, vamos a colocar UDLA. Y vamos a colocar acá FEDU, Facultad de Educación. Ya. Y vamos registrando alguna información y ya tenemos visualmente una portada que automatizamos, ¿cierto? Nos dejó ya alguna página también en blanco para que se vaya organizando mejor la información. Y luego podemos pensar en cómo vamos a trabajar nuestra tabla de contenido, ¿cierto? Pero antes de eso vamos viendo cómo hacemos algunas revisiones a nuestro texto. De partida, sabemos que un texto que en formato ensayo a veces lo dejamos muy libre, pero al menos se nos está pidiendo que coloquemos títulos, ¿cierto? En distintas formas, títulos principales, primarios, títulos secundarios, que tengamos que cumplir con un número de páginas o de caracteres muchas veces, perdón, o de palabras propiamente tal, caracteres con espacio, sin espacio, y ustedes me imagino que ya la mayoría sabe, ¿cierto?, que esto tiene, Word tiene una función, si la hacemos desde la primera letra hasta el último punto, nos va a dar la opción de que acá abajo contemos palabras, ¿cierto? En ese caso, el conteo de palabras entonces está acá abajo a la izquierda, de manera automatizada en lo que nosotros tenemos, y nos arroja, ¿cierto? Esta estadística que ya nos permite ir bajando un poco la ansiedad o subirla, dependiendo, porque nos dice si tenemos menos, lo suficiente o muchas más páginas, palabras, caracteres sin espacio, caracteres con espacio, y bueno, agrega un par de datos que generalmente no nos piden, que son los párrafos y las líneas. Podemos decir que incluimos los cuadros de texto, las notas al pie y las notas al final, generalmente las podemos sacar y nos va a dar ahí la información también, que en este caso no cambia porque bueno, no le hemos dado eso. Entonces ya sabemos si estamos cumpliendo en alguna medida con un formato que se nos ha pedido. Por supuesto que ahí ya está entonces eso revisado en principio. Luego es que tenemos que comprobar algunos aspectos, ¿cierto? Ya sabemos que el tema de Word con el editor acá, la función de editor nos va a ofrecer, ¿cierto? Algunas sugerencias directamente, ¿cierto? En este caso del tipo de redacción, si queremos que sea formal, profesional, informal. Bueno, como es un texto que ya está creado como tal, no nos va a ofrecer ortografía, pero esto generalmente nos va a dar la opción de ortografía, gramática, y acá ya tenemos entonces en Word, dentro de las últimas versiones de Word, este botón de editor que está en la opción revisar y que podemos entonces también ver cómo vamos, ¿ya? Vamos haciendo los ajustes necesarios entonces a nuestro
a nuestro ensayo y luego, antes de pasar a la tabla de contenido, vamos a ver qué está pasando con nuestras citas, ¿cierto? Porque no puede estar nuestro ensayo sin considerar citas. Y ahí viene la salvedad de que cuando nos vamos a referencia, nos vamos a dar cuenta de que las citas, si las trabajamos directamente en Word, nos va a ofrecer, ¿cierto? Estas versiones, en este caso, por ejemplo, APA es de la 6ª edición. Yo les recomiendo a quienes no dominan, no manejan o no han instalado o no conocen gestores bibliográficos externos y distintos a Word, ¿cierto? Como por ejemplo pueden ver acá en el caso mío, y yo utilizo Mendeley, Cite, está aquí, este botón rojo, o Zotero, que también es otro, aprovecho de darles el dato. Zotero y Mendeley son muy parecidos, ¿cierto? Tienen alguna que otra diferencia, lo abordamos esto en otro webinar. Pero si ustedes no utilizan nada de eso y tampoco a lo mejor quieren hacerlo todavía, Word ya les permite generar una organización bastante interesante de lo que es la cita y referenciado. Y entonces acá a ustedes les da la opción de insertar cita, ¿cierto? Donde estábamos, vamos a entender que esto está ahí, ¿cierto? Le vamos a colocar el espacio y vamos a insertar una cita. No tenemos nada porque estamos recién en esto. Entonces, desde cero, agregamos las citas, si podemos incluso colocamos, mostramos todos los campos bibliográficos, entendiendo incluso cuáles son los recomendados para poder hacer una adecuada cita en este ámbito, que sería de APA. Ahí confirmamos y aseguramos que acá arriba diga APA, que acá abajo diga APA. Y empezamos, primero pensando en revisar qué es aquello que estamos citando, a qué tipo de documento o cita corresponde. Si es un libro, si es la sección de libro, si es un artículo de periódico, actas de conferencia, informe, en fin. Todo lo que en principio, si es un sitio web, si es un documento, etcétera. Vamos a hacer uso, ¿cierto?, de lo que vendría siendo un artículo de revista. Voy a aprovechar acá de autocitarme. Recuerden que hay que escribir, ¿cierto? Por ejemplo, idealmente el apellido primero. ¿Por qué? Porque eso nos va a organizar también la información. Si le damos al botón editar dentro de lo que es la opción de autor, ya nos da esta opción de colocar primero entonces el apellido o los apellidos según sea el modo en que publica el autor o autora. En este caso voy a utilizar solamente mi primer apellido, que así es como estoy, digamos, generando las publicaciones. Luego doy clic, o sea, perdón, ingreso acá mi nombre primero y si fuera, perdón, acá el segundo nombre, que lo utilizo yo por lo menos, y lo colocamos, ahora sí le doy clic a agregar. Y ya me lo organiza como generalmente se hacen las citas, ¿cierto? Con apellido primero, nombre después, y le doy a aceptar. Y aquí ya puedo agregarle lo que esto vaya correspondiendo a la cita, ¿cierto? Entonces el título del artículo es Hospitalidad Digital, un concepto para la educación del siglo XXI. Nombre de la revista, Edu Review. Ciudad, bueno, si lo requiere esto, pero fuese por lo menos para llenar más la información, que después nos puede servir esto cuando hacemos un ensayo ya muy grande o un trabajo incluso de tesis. Es muy bueno tener todos los datos para que quede como si fuera nuestro propio gestor bibliográfico. Año 2021, y colocamos, ¿cierto?, las páginas correspondientes, por ejemplo, 5262, y vamos entonces completando toda la información que nos está pidiendo. No tengo acá a la mano el DOI, pero eso lo podemos agregar, ¿cierto? Denme un segundo que lo voy a buscar yo rápidamente.
Ahora acá lo tengo. Entonces, agrego el DOI que se requiere, ¿cierto? Colocar en las citas y le doy a aceptar. Y fíjense, automáticamente entonces me da la cita en el formato de APA, sexta versión. Y así podemos ir agregando todo lo que requeramos. Si necesitamos agregar, bueno, número de páginas, si es una cita textual, seguimos la norma APA y, bueno, vamos adecuando, ¿cierto?, todo lo que requiramos manualmente, porque sabemos que esto no siempre va a ser, ¿cierto?, como uno quisiera. Entonces, podemos volver a editar cita, colocamos acá, por ejemplo, la página. Vamos a hacer cuenta que esto está en la página 55, si es que fuera el caso de una cita textual, ¿cierto? Y entonces nos da la opción. Después revisamos el formato, una vez que terminemos, revisamos con el formato séptima versión y hacemos los ajustes que haya que hacer. Bien, ya hagamos cuenta que tenemos todas las citas hechas, que las agregamos por completo. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, la van dejando en el chat. Estamos trabajando primero el ensayo muy rápidamente, siendo este el más lento, porque los otros de informe y currículum lo vamos a utilizar con plantillas. Y con este ensayo ya ustedes pueden ir trabajando desde la incorporación del texto, formatos, agregando portadas, y ahora estamos en la cita. Entonces nos vamos al final. Ya terminamos, ¿cierto?, de escribir, agregamos una página en blanco, por ejemplo, y entonces en esta página en blanco vamos a volver al botón de referencias y vamos a agregar bibliografía. El formato, ¿cierto?, inicial, incluye todas las fuentes asociadas al documento y automáticamente nos deja, fíjense, nuestra referencia, nuestro listado acá de referencia. Como te decía Claudia, el Word hasta este momento está utilizando la sexta versión. Entonces la única forma de ajustarlo a la séptima versión, haciendo solo uso de Word, es de forma manual. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo primero con sexta versión y ajustarlo manualmente? Que no tienes que hacer todo manualmente. Por ejemplo, si yo no utilizara esto, entonces yo tendría que escribir cada una de la bibliografía, la cita. En cambio, acá lo único que habría que hacer cuando sea el caso, con manual norma APA séptima versión en mano, vamos luego a hacer nuestra revisión uno por uno y vamos diciendo, mira, nos pide que agreguemos o no la editorial, si un libro, a lo mejor ya no se pide en la séptima versión eso. Entonces, bueno, en eso sabemos que lo mejor es revisar el manual APA y vamos ajustando manualmente entonces cada cita. Insisto que hay otros modos de trabajar esto, como fuese, por ejemplo, gestores bibliográficos externos que al mismo tiempo se articulan, se asocian a Word, como Mendeley o Zotero, que sí tienen APA en séptima versión. Pero quienes no les acomoda, no quieren aprender eso o cuesta hacerlo todavía, bueno, nos vamos con la misma función de Word sin tener que salir de acá. Por ejemplo, claro, ahí están contestando. Claro, sí, yo en este caso utilizo, Claudia, todo lo que es un sistema de Windows propiamente tal. Está más masificado, ¿cierto? Pero entiendo que para Mac hay ajustes que va a depender del software, en este caso que se utilice como procesador de texto, que puede ser el Page, si puede ser el Word para Mac, y van a haber, bueno, algunas diferencias, ¿cierto?, en una u otra, pero en términos de funciones y botones, más o menos mantienen la misma nomenclatura, que es lo importante. Y como dice Rosy, bueno, también es cierto, son pocos los cambios, la séptima versión si viene desde 2019, han tenido algunos ajustes, pero no nos va a significar mucho más tiempo. Siempre va a ser mejor hacerlo con esta sexta versión y luego hacer los ajustes manuales.
Perfecto, bueno, Responder al ¿qué es lo tiro, que...? profesor, no lo quería interrumpir y había dejado todo en el chat. Pero Sí, gracias por la aclaración. perfecto. No hay ningún problema, no hay ninguna interrupción. Al contrario, colega, estamos aquí para escucharnos. Bien, ¿y qué es lo que nos queda? Nos queda de manera, ¿cierto?, como más inicial todavía, lo que son los títulos, ¿cierto?, primario, secundario, y vamos a nuevamente inventar algo que vaya de la mano con los títulos, que siempre tenemos que hacerlo de forma manual, le cambiamos el tamaño, en fin, vamos a hacerlo por ahora de manera lo más rápida posible, que es escribiendo: este es mi título, ¿cierto? Primario. Este es mi título secundario. Por ejemplo, hagamos cuenta que esto yo lo coloco acá y luego voy a colocar acá, este es mi título, no, mi segundo título secundario. Que no se me olvide que esto está en la página 3. Entonces, lo que voy a hacer ahora es darle un formato que a Word le permita entender que esto se vaya a automatizar, ¿cierto? Entonces, nos vamos nuevamente a la pestaña de inicio y le damos a seleccionar, y de este listado de estilos vamos a agregar los que se suelen utilizar, ¿cierto?, en principio. Por ejemplo, acá, título 1. Y automáticamente cambió incluso hasta de color, nos dio, digamos, un formato de estilo, pero que esto después ustedes lo pueden editar, desde cambiarle el color, desde guardar un estilo propio, desde si es que ustedes le piden en la entrega o ustedes lo piden a sus estudiantes, ¿cierto? Según sea el caso, esto se ajusta, le pueden cambiar el nombre, en fin, o sea, eso se edita, pero lo hacemos de manera automatizada ahora. Seleccionamos el título secundario y le colocamos título 2. Nos vamos a la parte baja de la página 3 y le colocamos acá el mismo estilo de título 2. ¿Por qué hacemos esto? Porque Word necesita tomarse de algo para poder hacer automáticamente nuestra tabla de contenido. Nos vamos a la página en la que queremos que se haga la tabla de contenido, ¿cierto? Vamos a dejar acá la página en blanco después de la tabla de contenido. Y entonces nos vamos a insertar, nos vamos a referencia y le colocamos acá donde dice tabla de contenido, por ejemplo, la tabla automática 1. Y si se dan cuenta, automáticamente tenemos ya nuestro ensayo con portada automatizada, con una tabla de contenido automatizada con el número de página, con un formato que es el que nos da, que también podemos ajustar, según los títulos que nosotros le dimos, ¿cierto? Y además con citas y bibliografía según nosotros requeríamos. Hicimos uso de salto página, de agregar página en blanco, seleccionamos todo el texto con una abreviatura, control E, y vamos viendo estas primeras funciones. Dado que nos conectamos unos 10 minutitos más tarde, llegamos hasta acá solamente con lo que es ensayo en principio. Si hubiese algo de ensayo que les interese, lo podemos ir profundizando, ¿cierto? En algún otro webinar o tomando contacto, ¿cierto? A posteriori. Acá lo primero que había comprometido, ¿cierto? ¿Alguna duda, pregunta respecto al tema de ensayo? ¿Todo claro? Podemos, insisto, agregar algunas otras cosas. El tema ahí de las tablas, se han aclarado dudas, qué bueno que les haya servido. Insisto que esta es una versión que tiene que ser muy acotada porque esto uno podría estar hablando varias horas para mostrar múltiples funciones, las que habían pedido, ¿cierto? Si quiero enviar el ensayo además una lista de correo, bueno, nos vamos a correspondencia, pero eso será para otra ocasión. O lo mismo de las rúbricas,
Acá podemos insertar tipos de Smart Art, por ejemplo, ya nos va ayudando a darle cierto figura. Esto va a ser como el bonus track. Sabemos que nos ayuda cuando queremos hacer gráficamente algo más atractivo. Bueno, podemos ocupar Smart Art y ya nos da, aquí están todos, nos dan listas, procesos, ¿cierto? Ciclos, jerarquización, que puede ya trabajarse, por ejemplo, una especie de esquema, ¿cierto? Y le podemos cambiar los colores, y podemos cambiar la forma, y podemos agregar, ¿cierto? Distintos estilos de estos organigramas, esquema, en fin. O sea, acá tenemos para darle vuelta en otro contexto, en otro momento, pero sí. Y bueno, el taller de publicaciones perfectamente también se puede hacer, entendiendo que cada revista tiene sus propios ciertos llamados y convocatorias, call of papers, con distintos formatos muchas veces, pero uno los va ajustando. Primero conocemos lo central y luego aquí ya tenemos distintas funciones. Es que quiero colocar una imagen porque, bueno, el ensayo requería graficar con alguna imagen. Bueno, aquí ya es lo más simple. Nos aseguramos de pedir imágenes en líneas que ya tienen Creative Commons, que tienen licencias de cesión de derechos para poder publicar, o si no las buscamos en un portal web que sí lo tenga. No llegamos y copiamos la primera imagen que está en Google, porque generalmente van a tener alguna colisión de propiedad intelectual, o subimos alguna imagen de este dispositivo. Bien, entonces con esto ya tenemos, y no me entretengo más porque si me entretengo me quedo acá y nos vamos a tardar, ¿cierto? Y vamos a estar trabajando toda la tarde en esto. Así que Claudia, sí, podemos pensar en algún momento entonces un taller con la escritura ya de formato de publicaciones. Bien, acá vamos a dejar esto de lo que vendría siendo ensayo propiamente tal, y rápidamente nos vamos ahora a ver si es que lo ven junto conmigo. Estoy creando, aquí está, estoy creando, le di a crear cierto un nuevo documento Word, y no nos olvidemos que cuando nos dan sugerencias, las sugerencias son por algo. A veces uno simplemente coloca enter, enter, enter y se va a lo clásico, a lo mismo de siempre. Acá en lo que es la sección nueva, Word lo que nos ofrece son justamente plantillas. Y aquí hay un botoncito que dice más plantillas. Entonces podemos hacer clic en más plantillas y acá buscar plantillas en línea, por ejemplo, ya le podemos dar a informe. Y uno dice, ¿cómo hago un informe que se vea bonito? Bueno, por lo menos podemos dejarnos apoyar por algunos de estos distintos tipos de formato de informe, dependiendo del tipo de informe que tengamos que hacer, dependiendo del objetivo, el que tengamos, ¿cierto? Y vamos generando informes que nos sirvan, digamos, para trabajar algún contenido más formal y que tengamos que además entregar, ¿cierto? Desde esquemas simples hasta ¿cierto? Por ejemplo, diseños de informes que están en blanco, pero también podemos tener informes que tengan cierto imágenes, que podamos colocarle alguna estética incluso con logo, cuando utilizamos algo más corporativo. Entonces, no sé, vamos a agregar este ejemplo, si les parece, y ya tenemos un informe que contiene lo sencillo, lo más básico que se requiere, desde una portada que sea atractiva, que uno vaya evidentemente cambiando la imagen, ¿cierto? Por ejemplo, le hice clic con el botón de la derecha y tenemos aquí la opción de cambiar la imagen, así que ya podemos trabajar la imagen, le cambiamos el título, le cambiamos el año,
Le cambiamos el nombre de la compañía, la empresa, la institución educativa, en este caso el nombre creado por, podemos agregar logo, como el logo también es imagen, le cambiamos imagen y agregamos el logo que tengamos, ¿cierto? Por ejemplo, de este dispositivo, vamos a ver si lo tengo rápido. En la sección imágenes, ¿dónde está? Van a ver distintas imágenes ustedes ahí, pero acá tenemos de logos, ¿cierto? ¿Dónde lo tenía yo? No, se me fue el logo. El logo mejor lo buscamos en otro momento, pero un logo X lo vamos colocando acá, por ejemplo. Y acá ya nos dan estilos predeterminados del informe. Acá tenemos títulos que ya tienen ¿cierto? Una estructura, que nos vamos acá al estilo y nos dice que ese es el formato que tiene. Acá nos vamos al estilo y nos dice que es el título 2 que tiene. Y vamos escribiendo entonces un informe con un formato que nos da la opción de la plantilla. Profesor, disculpe la interrupción, pero en pantalla se está mostrando un Word y está en blanco. No estamos viendo los movimientos. A ver, se creó entonces, y eso no lo estaba viendo yo en el chat. Perdonen. Vamos, claro, lo que hizo fue compartir un documento. Ahora sí todos lo ven, ¿cierto? Sí, ahora sí se ve. Ay, ya, perfecto. Lamento, pero no me estaba llegando la notificación así del chat. Ahora sí. Lo que les decía era esto. Ya está hecho el informe. Tiene una plantilla que contiene, ¿cierto?, todo lo que venía diciendo, que vendría siendo una buena portada, donde vamos haciendo los cambios, como les decía, del logo, nombre de la compañía, la institución, el nombre de quien crea el informe, de quién es responsable, el año, y los estilos de títulos, subtítulos, y el tipo de formato de informe es según el tipo de plantilla que les decía, y que sí le alcancé a compartir primero, ¿cierto?, en pantalla. Entonces podemos ir cambiando en la plantilla o podemos ajustarla a lo que requiramos. Y de aquí, insistimos, tenemos todas las múltiples funciones que podemos utilizar, por ejemplo, en un informe, como puede ser desde un gráfico, si queremos insertar, no sé, un gráfico, tenemos la opción de crear gráficos con todo este tipo de gráficos, y eso es muy probable que ya lo hayan utilizado en alguna ocasión. Tenemos la opción de organización de información, como es Smart Art, como ya veíamos, lista, proceso, flujo, jerarquización, esquemas, tipo matriz, o aquello que, digamos, se requiere para todo tipo de informe. Además de todo lo que es las citas, referencias, que ya lo veíamos, y obviamente el diseño mismo de los temas que están trabajándose en este informe. Luego, la disposición, es que los márgenes no me acomodan, bueno, cambiamos los márgenes, pero esto ya son las funciones más básicas que ustedes probablemente ya conocen, ¿cierto? Si necesitamos aplicar sangría, si necesitamos aplicar viñetas, son todos los paneles ya que ustedes más utilizan. Cuando hacemos un informe, muchas veces queremos pasarlo a un compañero o compañera de trabajo o con la propia jefatura y hacer una revisión colectiva de trabajo en equipo. Bueno, activamos el control de cambio, que también probablemente ya lo han visto. Le damos, ¿cierto?, la instrucción de quiénes son los usuarios que lo pueden ver, o simplemente activamos el control y ya la otra persona va a poder entregarte el mismo archivo con comentarios al margen, con revisiones, con palabras que se van a borrar, y luego, una vez que tú lo recibas, ya te va a dar la opción de que ese cambio que te propusieron lo aceptes, ¿cierto? O lo aceptes todo, o simplemente, bueno, lo rechaces. Entonces, así también se van trabajando los distintos
informe. El informe era aquello que, como les decía, les adelantaba, íbamos a revisar exclusivamente como con la plantilla, porque es bastante, bueno, automatizado y cada informe va a ser distinto en relación a los contenidos que ustedes tengan. El foco estaba puesto, ¿cierto?, en los ensayos y ya todo lo demás ustedes van a poder, ¿cierto?, trabajarlo desde las distintas funciones que tiene Word. Hoy en día Word incluso tiene, tiene también complementos con inteligencia artificial, por ejemplo, y ustedes podrán en otros webinars que hablan de inteligencia artificial también hacer esas preguntas: qué software de inteligencia artificial se integran con Word, cómo podemos ajustarlo, cómo podemos trabajarlo. Como es Microsoft, ya Bing, ¿cierto?, a través del buscador también se pueden desarrollar, por ejemplo, que incluso sirve para lo de los ensayos. Si ustedes se van acá a la función de referencias, existe esta opción que se llama investigación. En este caso, investigador. Investigador e investigadora, habría que decirlo. Y acá también van ayudando con el tema de la bibliografía, por ejemplo, sobre el tema que están desarrollando. No sé, yo trabajo en la brecha digital. Vamos a ver si me ayuda con el tema de la brecha digital. Vamos a ver si aparece algo. Y bueno, me aparecen acá, ¿cierto?, distintas fuentes, diarios, sitios web, sobre la brecha digital. Y si nos vamos a darle la opción con información general, en esta ocasión solo nos da eso. Y vamos a quedar, por ejemplo, asegurándose que el sitio web nos parezca que cumple, digamos, con ciertas condiciones mínimas de calidad y no colocamos cualquier, no sé, el Rincón del Vago, por ejemplo. Bueno, esta, por ejemplo, es desde una base de datos conocida como Dialnet, y entiendo que se da, digamos, como un artículo. Yo hago clic y me da un primer resumen. Esta habla de que es una conferencia, los temas que trabaja, ciencias políticas, humanidades. Y bueno, yo le doy a abrir en el explorador para leerlo. Por supuesto, tengo que leer el artículo y ya me permite citar, por ejemplo, algo que quiera colocar acá en el informe desde una fuente o base de datos que sea obviamente adecuada, no desde cualquier sitio. Hagamos cuenta que yo ya lo leí, que ya lo tengo, que me interesó, que me sirve, que es adecuado, y entonces le coloco a agregar esta fuente como una cita. No se pudo completar la operación, no sé qué pasó acá, quedó seleccionado. Ahí está. Esta aparece en el recuadro. Quedó acá el texto y quedó la cita de ese artículo en particular que yo estaba buscando, y automáticamente también me crea la bibliografía. Como no es un ensayo y probablemente tenga muy pocas citas que dar en un informe, perfectamente puedo utilizar también la función investigador. Ya para un ensayo no recomiendo mucho la función investigador, porque ya tenemos cierta información buscada en bases de datos, artículos de referencia, libros, y solo lo que hacemos es hablar del tema, porque ya conocemos del tema. En un informe de repente podemos quizás, oye, mira, yo sé que esto alguien más lo dijo y sería bueno que la jefatura vea que hay unas referencias también, aparte de las propias, que uno buscó, que uno reconoció, estudió y agregó manualmente. Bueno, esta es una opción. Y así entonces nos quedamos con lo que es la opción de informes. Cualquier duda, comentario, déjenlo en el chat y terminamos rápidamente, antes que me digan que nos pasamos en el tiempo. Rápidamente nos quedamos con la opción, por ejemplo, de currículum vitae, que también había sido comprometida, y hacemos lo mismo. Ya ahora no voy a quedarme compartiendo el documento en blanco, pero hacemos lo mismo, es decir, la opción de abrir con más plantillas. Y en más plantillas tenemos colocar la opción, por ejemplo, acá de currículum. Acá ya lo da
currículum y cartas de presentación, y uno dice, es que quiero cambiar mi currículum, que es muy plano, es el mismo de hace 20 años, 10 años. Bueno, aquí fíjense todo lo que tienen como opciones, todas las opciones cumplen un objetivo, algunos son más modernos, más formales, otros van de la mano de un diseño, no sé, pensando justamente para quienes a lo mejor no somos profes, pero están trabajando su portafolio, su dossier gráfico, community manager, que están muy claros. Por ejemplo, que dice currículum vitae moderno, aprovechando de que alguien dijo por ahí que quería modernizar su currículum. Vamos a hacer clic, voy inmediatamente a dejar de compartir para poder, ahora sí, porque me lo creo como documento nuevo, y ya tenemos un currículum en un formato que está siendo utilizado mucho, ¿cierto? Hoy en día, es decir, que es más acotado, preciso. Tenemos que saber y tomar en cuenta que hoy en día quienes están trabajando en áreas de selección de personal revisan que aquello que dice nuestro currículum responde a las preguntas que tienen hechas en los portales, como Laborum, Trabajando, LinkedIn, y muchas veces se hacen alguna encuesta ahí, esas respuestas son claras. O sea, si respondemos positivamente a las solicitudes que nos hacen y cumplimos con el perfil, entonces van a ver nuestro currículum. Si no, ni siquiera van a llegar a esta etapa de ver el currículum. Entonces no olvidemos de que la postulación a trabajo tiene que ver con estar conscientes de que cumplimos con el perfil de la convocatoria, que lo demostramos en la primera pregunta de búsqueda que hacen a través de estos portales, y si además lo hacemos, entonces van a ver nuestro currículum. Pero ya con todos esos pasos y con todos los y las postulantes que tiene el cargo, no van a ver el currículum de 20 páginas. No, es que yo voy a colocar absolutamente todo lo que he hecho en mi trayectoria, tengo 30 años de docencia y mientras más coloco va a ser mejor. La verdad es que no. Tenemos que optimizar visualmente porque eso es estratégico. Y después podemos decir, bueno, si quiere ver el currículum en su versión completa, puede hacer clic en el siguiente enlace y entonces van a acceder, quienes así lo deseen, reclutadores, reclutadoras, acceder a la versión completa o colocarlos como anexo. Pero por ejemplo, ya es una versión que se entiende, digamos, como de las que se están utilizando hoy en día, está adecuada a lo que están pidiendo y evidentemente colocar la información más adecuada. En este caso, acá vamos a colocar el nombre, y aquí uno colocará los énfasis de acuerdo a lo que está postulando. Por ejemplo, si yo estoy postulando a un colegio, colocaré entonces que soy profesor de filosofía. Será interesante que esté estudiando el doctorado, pero es que en un colegio lo que necesitan es al profe de filosofía, a la profe de filosofía. Entonces, primero esta información. Luego colocaríamos acá la información y la vamos completando con los datos de contacto, ¿cierto? Acerca de mí, un breve párrafo. Nos quieren conocer por primera vez. Y esta es nuestra carta de presentación. Y ya tenemos algo que nos ayuda a colocar, por ejemplo, la experiencia laboral con el puesto, desde la fecha, ¿cierto?, de inicio y término de la misma, todo lo que un currículum vitae contiene. Para esto ni siquiera va a ser necesario hacer uso de muchas de las funciones de Word, es que la plantilla ya lo tiene. Lo que tenemos que saber hacer es escoger adecuadamente la plantilla para cambiar nuestro formato. Yo les recomiendo hacerlo. De hecho, otra recomendación que se utiliza mucho en gente que es experta en esto es que actualicemos nuestro currículum y adaptemos nuestro currículum para cada postulación. Porque es muy distinto postular a un colegio, por ejemplo, municipal o de educación pública, a un colegio particular pagado muchas veces, confesional o no. Sabemos que el tipo de información que nos piden está asociada a nuestra expertise profesional, pero en otros, por ejemplo, les interesa mucho las aptitudes técnicas, en otros más bien las habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo, y uno tiene que saber leer eso en la convocatoria. Si la convocatoria nos pide algo, bueno, coloquémoslo. Mientras no faltemos la verdad, adaptamos nuestro currículum a cada postulación, porque así entonces va a no solamente recibir un currículum mejor presentado, sino que además con la información que nos están preguntando. No olviden adaptar el currículum para cada postulación. A veces es complejo y tenemos poco tiempo, pero ya con estas plantillas nos ayudan a que esto sea mucho más rápido.
¿cierto? Y vamos indicando entonces aquellos puntos, primero que todo, que más les interesen. Si estoy postulando para un cargo en universidad, pero si hay colegas aquí de universidad, ¿cierto? De docencia, entonces probablemente todos esos cargos asociados a gestión les interese, pero no tanto. Partiremos por la experiencia docente. Pero si estamos postulando un cargo de gestión académica, entonces partamos por los cargos que hemos tenido y luego la docencia que hemos hecho. Y si es el caso de la investigación, bueno, las publicaciones, los proyectos de investigación, si hay algún fondo público adjudicado, el doctorado, el magíster, el posgrado, y luego vamos con la experiencia docente y si la hubo algún cargo de gestión. Ya ahí nos vamos a otro tipo de talleres que no estamos haciendo acá, que es cómo confeccionar adecuadamente el contenido de un currículum. Acá lo que hemos hecho hoy día es entonces presentar algunas funciones fundamentales que tiene Word, que para algunas personas son de uso básico, para otras son realmente de uso intermedio, para otras a lo mejor eran desconocidas, de lo que puede ser para ensayos, informes, currículum vitae y como les digo, bueno, yo había prometido terminar unos minutitos antes, pero aún así siempre me paso, soy bueno para hablar. Espero que haya sido de vuestro interés. Si tienen alguna duda, pregunta y la quieren hacer enseguida, bueno, la dejan ahí, pero espero haber cumplido con las expectativas. Silvana, muchísimas gracias por la invitación. Hice lo más acotado que pude. Muchas gracias, Juan. No, te agradecemos a ti, por favor. No sé si hay alguna pregunta, así que haya quedado algo en el tintero o está más o menos claro todo lo que nos explicó Juan. Que es súper útil, Juan. O sea, un taller como este, yo creo que es pero de una utilidad extrema para todos los que nos gusta escribir y tenemos que escribir además. Así es, la Están escritura. todos muy agradecidos los docentes, o sea, yo aprovecho entonces ya que no hay preguntas, de darles las gracias por la conexión, ya es tardecito, hay que ir a tomar un tecito, un cafecito a esta hora, y Juan directo a los sacos, a dormir. Tal cual, a dormir. Muchísimas gracias a todos entonces, muchísimas gracias Juan, y nos vemos entonces en el próximo taller. Adiós a todos, muchas gracias. Gracias. Gracias.